Muy buenas noches a todos y a todas los que nos ven por nuestro programa Plataforma en el canal TVX en este día miércoles 12 de junio. Estamos ya a medio mes casi, ¿verdad? En este medio año también esperando buenas noticias, también ya pronósticos de lluvias fuertes. Espero que todo en su vida vaya bien en lo profesional, en lo familiar también. Bueno, en esta ocasión, en esta noche, vamos a comenzar, ¿verdad? Dándoles el tema que vamos a desarrollar. El tema va a ser acerca de las nuevas reformas migratorias en Estados Unidos, las reformas migratorias que anunció el presidente Biden la semana anterior. Y es importante por muchísimas razones saber alrededor de este tema. Bueno, lo primero es que tenemos una gran cantidad de personas salvadoreñas viviendo en Estados Unidos de manera legal. Tenemos una gran cantidad de personas viviendo en Estados Unidos de manera irregular. Tenemos mucha gente que emigra de manera irregular hacia Estados Unidos permanentemente, ¿verdad? Aunque han disminuido las cifras, que es innegable, pero también se mantienen muchas personas que quieren entrar a Estados Unidos y establecerse allá. Y también porque somos un país de tránsito, un país en el que personas de diferentes nacionalidades cruzan para poder llegar hasta México y después subir a Estados Unidos. Entonces, para nosotros el tema migratorio como salvadoreños y salvadoreñas siempre será importante y además debemos mantenernos actualizados en este tema. Pero ¿por qué es tan importante estos anuncios? Bueno, el presidente Biden, ¿verdad? Anunció la semana anterior, ya de manera oficial, que se limitaría el número de cruces ilegales, ¿verdad?, a Estados Unidos a partir del miércoles 4 de junio. Es decir, el presidente lo que decía es que iban a haber restricciones para que todas aquellas personas que de manera irregular ingresaran al país pudieran obtener un asilo en el mismo, dando toda una también explicación alrededor del tema. Entonces, vamos a intentar explicar en qué consisten esas restricciones. Bueno, estas medidas anunciadas, además de limitar el acceso al asilo para las personas que ingresan ilegalmente, también limita eh, poder limita el número determinado de personas que pueden ingresar diariamente al país. Es decir, ellos decían, si existen 2.500 personas que se han acercado a las fronteras, entonces nosotros pondremos las restricciones. Ninguna otra persona a partir de las 2.501 va a poder acceder al asilo y además va a poder ser repatriada de manera inmediata a su país de origen. Esta medida anunciada suponen una ruptura de lo que se venía haciendo por medio de los protocolos establecidos en frontera por Estados Unidos. Pero también el presidente Biden explicaba que esta medida puede activarse y desactivarse siempre y cuando no supere las 2.500 personas en las fronteras. La medida también es una forma de regular uno de los problemas políticos más grandes que tiene el presidente Biden en el camino hacia su reelección. Este tema del aumento del flujo migratorio que se ha agravado en los últimos meses, ¿verdad?, también ha supuesto para la administración Biden el talón de Aquiles, ya que hay muchos estados que están empujando por leyes más restrictivas y además por expulsiones de migrantes en Estados Unidos. Lo que sí decía el presidente Biden es, uno, en la figura de asilo estará disponible siempre y cuando no se pasen los 2.500. Las personas van a poder seguir haciendo sus citas en la aplicación, en la CBP One, que es la aplicación que tiene Migración de Estados Unidos para realizar la petición de asilo y también acudiendo a los puertos de entrada. Aquí lo que él anunció es esa restricción en número. El mandatario también estadounidense
estadounidense criticó, ¿verdad?, a la bancada del Congreso, a la bancada republicana del Congreso en Estados Unidos por no apoyar una ley bipartidista que se había negociado entre los dos partidos mayoritarios en Estados Unidos para poder tener soluciones integrales y también en conjunto para esta problemática. Aquí los republicanos se echaron para atrás, ¿verdad?, cuando ya era momento de también de formalizar estos acuerdos, y también el expresidente Trump estuvo en contra expresamente y públicamente de estos acuerdos que se habían logrado bipartidarios. Antes que se diera este anuncio en la semana anterior de las medidas de estas restricciones, ¿verdad?, que hay migratorias en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump dijo, ¿verdad?, que él estaba en desacuerdo con las excepciones que existían en estas medidas. Por ejemplo, aquí las excepciones que existen es los niños y niñas, adolescentes no acompañados, que no entrarán en esas 2.500 personas, sino que siempre continúan con todos sus beneficios para poder acceder a una figura de asilo. También las personas víctimas de trata o tráfico de personas, también las personas que tengan una persecución política comprobable y otras excepciones. Entonces el expresidente Trump, por medio de su comando de campaña, lo que dijo en el comunicado era que él estaba en desacuerdo en el caso de los niños y niñas no acompañados, porque esto se podía prestar para el tráfico de niños, ¿verdad?, en las fronteras, y aumentando también el negocio que ya se sabe que existe. También se han dado muchas reacciones alrededor de estos anuncios de organizaciones en Estados Unidos, de organizaciones en América Latina que trabajan en pro de los migrantes. Por ejemplo, hay una organización, ¿verdad?, que es la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que en la gestión de Trump también abogó por estos derechos migratorios cuando Trump quiso endurecer, ¿verdad?, por medio de medidas similares. Quería prohibir el asilo para todas las personas, pero eh, organizaciones como esta hicieron toda una abogacía de forma que no lo pudiera realizar, y así es que nuevamente dicen: vamos a activar todas las medidas legales correspondientes para que la figura de asilo se respete, porque las personas tienen derecho a acceder a una figura de asilo o refugio en los países, y no se les puede negar porque es un derecho humano. Y también estas medidas estarían violando, dicen los activistas de derechos humanos fundamentales. Como les decía, estas medidas no serán aplicadas a niños y niñas no acompañados. También cuando hayan emergencias médicas de las personas que vayan adelante, que necesiten un tratamiento en Estados Unidos, cuando existen amenazas comprobables a su seguridad, y las víctimas de trata de personas, ¿verdad?, que también lo sabemos como una población en situación de vulnerabilidad que siempre ha sido como de interés para Estados Unidos y que puedan acceder. Las medidas también incluyen poder garantizar la expulsión de los migrantes de manera inmediata y que representen riesgo para la seguridad en Estados Unidos, y un sistema que va a resolver rápidamente los casos. Es decir, antes las personas que eran capturadas por la patrulla fronteriza pasaban 3 a 6 meses, un año antes de tener el juicio, ¿verdad?, del tribunal migratorio, pero hoy, según los agentes migratorios, van a poder valorar en el momento, ¿verdad?, de acuerdo a la información que se tenga, y si para ellos representan una amenaza, entonces van a poder expulsarlos del país, repatriarlos de manera inmediata. Esto pone en alerta también a los países como el nuestro, ¿verdad?, que tiene mucha gente que migra, de manera regular, y debemos recordar los peligros también del tráfico de personas, que muchas veces en la situación que se encuentran algunos países
hacia el norte de Guatemala o México, donde pueden ser víctimas de red de narcotráfico, de tráfico de personas, de trata de personas y sumada a esta precaria situación que existe en las fronteras. También otro de los riesgos, peligros o algo que se viene con estas medidas es el encarecimiento, es decir, lo caro o el aumento que podría tener el precio que cobran los traficantes de personas, los llamados coyotes, para el traslado de las personas hacia Estados Unidos. Se tiene conocimiento de manera oficial que hoy por hoy los coyotes cobran alrededor de $15,000 para trasladar personas hacia Estados Unidos. Imagínense ya con todo este tipo de restricciones y con la no garantía de poder pasar hacia Estados Unidos. Entonces, los coyotes van a tener que tener otras medidas, van a cobrar aún más, pero no hay garantía de que esto se logre. Entonces, también un llamado a todas y todas las personas que en algún momento han querido irse de estas maneras irregulares para que lo piensen en sus hijos, si los mandan, si quieren enviar solos, toda la vida es importante y también cuando se contrata a un traficante coyote se contribuye a esta dinámica del crimen organizado. Entonces es importante que nos mantengamos también informados alrededor de esto. Estas medidas también quieren evitar un repunte en todos los migrantes que han llegado a Estados Unidos. Como saben, en algunos estados donde se han desbordado la situación de los migrantes, como en Chicago o en Nueva York, donde también han habido episodios de violencia que han sido por migrantes irregulares, ¿verdad? Y que cosas que antes no se veían en el metro de Nueva York o en Chicago, hoy se han visto asesinatos, golpizas y demás. Entonces, también para Estados Unidos ya se le está saliendo como de todo lo que está acostumbrado a controlar o no. Y también que nos encontramos ante una situación preelectoral. En noviembre en Estados Unidos se realizarán las elecciones donde el presidente Biden busca la reelección y el presidente Trump busca, el expresidente Trump busca llegar nuevamente al poder. Entonces muchos de estos anuncios y al ser también un talón de Aquiles en esa administración, entonces se vuelve una bandera, ¿verdad?, para ambos partidos y también para ambos candidatos. No es un tema que se venga desarrollando de un día para otro, sino que también ha habido situaciones alarmantes, tanto en la frontera sur, como en otros estados, como les comentaba, donde situaciones que por muchísimos años no se habían dado y se están dando. También, ¿verdad?, recalcar que hubo una iniciativa de otros partidos por lograr un acuerdo para solventar esta situación y no se logró un acuerdo bipartidista ya en el último momento por el rechazo que se tuvo del expresidente Donald Trump, pero la idea era lograr ese acuerdo en algunas líneas de combate al tráfico de personas, pero también de apoyo al gobierno federal para lograr reajustar todo lo que se estaba realizando alrededor de este tema. Estados Unidos ha tenido cifras récord en el año 2022 y 2023 de migrantes recibidos en sus fronteras. Cosa nunca antes vista, habían caravanas, había gran cantidad de personas, pero también se han dado fenómenos nuevos como la migración masiva de personas de América del Sur, sobre todo los venezolanos y colombianos, que antes no lo hacían de esta manera masiva, pasando por la selva del Darién en Panamá, rompiendo la selva del Darién en Panamá, hasta llegar a Panamá, a Costa Rica e ir ascendiendo en los países de Centroamérica hasta llegar a México. Estas situaciones también han rebasado la capacidad de Estados Unidos, de México, para atender a esa población tan grande que tiene. Las llegadas a la frontera sur con México han disminuido en el 2024. Según los datos oficiales, en México, la patrulla fronteriza registró un
una disminución de 6% menos en comparación a marzo y un 30% menos en comparación al 2023. Sí hay menos migrantes, o sea, sí hay menos migrantes que están intentando llegar, que están intentando eh, llegar hasta Estados Unidos, pero se mantiene la crisis porque hay una crisis humanitaria en las fronteras, en los centros de detención, porque se tiene ese remanente que yo les comentaba del 2022 y del 2023. Entonces, para Estados Unidos también rebasa, ¿verdad?, sus capacidades y también ya los ponen aprietos ante la opinión pública. Esta acción ejecutiva, esta acción ejecutiva que dicta estas medidas migratorias en Estados Unidos está basada en la ley de inmigración que es conocida como la 212F, que le da amplia autoridad al presidente para bloquear la entrada a personas que consideren perjudicial para los intereses de Estados Unidos. Esa ley, ¿verdad?, le da esas amplias capacidades al presidente para poder realizarlo. Y, aunque ustedes no lo crean, también el presidente Trump, en su momento, en la era Trump, utilizó, ¿verdad?, e invocó esta misma legislación para poner diferentes medidas como la separación entre los niños y sus papás y mamás, pero donde hubo esa crisis humanitaria. Se recuerdan que había muchos niños en celdas, en como jaulas, separados de adultos, niños muy pequeños, y que muchas veces permitió familias separadas porque se dejaban los papás y mamás en celda y los niños se les sacaba con otros familiares y luego se deportaban los papás y mamás y los niños y niñas quedaban en Estados Unidos. Entonces hubo una crisis que fue en la era de Trump y que se dio a partir de invocar esta legislación. Hoy el presidente Biden dice: no voy a criminalizar migrantes, no voy a separar niños y niñas de sus familiares, no voy a exagerar en estas medidas en la limitación, pero las organizaciones, como yo les decía, también van a velar porque eso suceda y también van a poner todos los recursos pertinentes ante la Suprema Corte para evitar violaciones a derechos humanos. Así que ante esas nuevas medidas, lo importante es que usted sepa: cuando se ingresa de manera irregular a Estados Unidos y haya sobrepasado los 2.500 personas diarias, no va a poder ser tomado en cuenta su ingreso. Segundo, va a poder ser expulsado del país, retornado de manera inmediata, ¿verdad? Tercero, también su proceso va a ser de manera expedita, es decir, de manera rápida, ¿verdad?, no pasando por las cortes de migración, sino que inmediatamente ante el agente migratorio que lo recibe, entonces él va a poder valorar si la persona puede continuar. Hay excepciones, como lo que decíamos, los menores no acompañados, pero eso no quiere decir que esté permitido, ¿verdad? Segundo, personas que sean víctimas de trata o tráfico de personas. Tercero, las personas van a poder seguir, las personas que tengan emergencias médicas o de seguridad en sus países también pueden acceder, y también se va a poder seguir aplicando diferentes programas que tienen agencias como ACNUR, o también el mismo CBP-1, ¿verdad?, que es la aplicación donde se puede solicitar con anticipación el asilo antes de llegar a la frontera y demás. Así que esperemos a ver cómo va este tema. Yo les invito a seguir las noticias también que sean alrededor de eso, porque aunque nosotros pensamos que no nos afecta, por supuesto que sí. No se dejen engañar, ¿verdad?, por gente que les ofrece oportunidades o ofertas sin respaldos, lo que es a nivel de constante de temas. Queremos ver cómo se nota y cómo se da. Les deseo un feliz, una feliz una